Vamos a tener una lectura de un versículo, aunque no es Navidad, pero vamos a leer en Mateo capítulo 1. Ya sé que no es Navidad, pero el versículo 1, vamos a leer solamente un versículo. Vamos a leer el versículo 21. Mateo 1, versículo 21, que dice así la palabra. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una palabra muy sencillita, ¿verdad? Una palabra muy sencilla. Esto es lo que nos está hablando la palabra, y como la palabra que hemos recibido, lo más grande que tenemos, lo más importante que podemos recibir, y como obreros, lo digo, lo más grande y lo más importante es el Evangelio. Es el mayor secreto. Esa cosa oscura que no hemos podido ver, que no hemos podido entender, hasta que el Señor nos abrió el entendimiento. Por eso también el apóstol Pablo, entendiendo esta palabra, lo encontramos en Romanos capítulo 16, donde se nos habla precisamente de esto. ¿Qué nos dice? Romanos 16, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que se ha mantenido oculto. ¿De qué habla? Del evangelio. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante que tenemos es el estar en Cristo. Por eso es la expresión, como a veces hemos dicho, la expresión más utilizada por Pablo es precisamente esta, en Cristo. Estaba teniendo el culto ayer, me parece que fue, ayer sábado, sí, y compartía este texto. Todo lo puedo, ¿dónde? En Cristo. En Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo más importante, estar en Cristo. ¿Qué nos dice? Todo lo puedo. ¿Todo lo podemos? ¿Obreros? ¿Todo lo podemos? No sois mentirosos. ¿Todo lo podemos? Pues dale gracias a Dios por todas las cosas que puedes. Ten acción de gracias por las cosas que podemos. Ahora, ¿qué cosas no podemos? Es lo que tenemos que ver y averiguar también. ¿Qué cosas no tenemos? Porque lo importante entonces es que hay cosas en nuestra vida que todavía no están en Cristo y que necesitan que las pongamos en Cristo. ¿Amén? Por eso dice que en Cristo que nos fortalece. ¿Qué cosas necesitamos que sean fortalecidas en nuestra vida? ¿Amén? ¿Qué cosas son las que necesitamos que sean fortalecidas en nuestra vida? ¿Qué cosas son aquellas que hoy estoy fracasando porque no están en Cristo y por lo tanto no puedo hacerlas? Porque todos tenemos cositas que no podemos hacer. Entonces es porque no están en Cristo y necesito fuerza, ¿verdad? Entonces miremos, como obreros que somos, en qué cosas nos hace falta que estemos viendo dónde fracaso para que yo en ese tiempo y en ese lugar, en ese punto, yo pueda estar recibiendo la gracia de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La clave cuál es? En Cristo. En Cristo es todo. Es decir, ahora nosotros tenemos que partir a Corea. El ejemplo que pongo muchas veces y he puesto durante años. ¿Cuál es el ejemplo? Que si yo quiero ir a Miami, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el martes que el pastor Jonathan me lleve al aeropuerto Adolfo Suárez, me vaya a la terminal y coja el avión. Es decir, yo tengo que coger el avión que va a Miami. Si yo cojo el avión que va a Miami, ¿qué significa? Que ore o no ore, voy a llegar a Miami. Que duerma o esté despierto, voy a llegar a Miami. Que haga lo que haga, voy a orar, voy a llegar a Miami. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo haga en el avión. Puedo estar sentado, puedo estar de pie, hay gente que no le gusta se va de pie, puedes dormir, puedes leer. Pero, ¿qué ocurre? Que haga lo que hagas, sabemos que vamos a llegar a Miami. Por eso la condición
No es que nosotros hagamos algo, es que entremos en el avión. No es que nosotros hagamos algo, es el entrar en Cristo. Yo sé que alguna vez alguien me dijo, si quieres ir a tal lugar, poniendo este ejemplo, si quieres ir a tal lugar, dice, simplemente tienes que entrar en el avión. Y alguien me dijo, sí, pero tienes que comprar el pasaje. ¿Sí o no? Y dice, tienes que comprar el pasaje, ¿no? Si no, no te dejan entrar. Es verdad. ¿Pero qué significa pagar el pasaje? ¿Quién lo pagó? Cristo muriendo en la cruz, ¿no? Cristo muriendo en la cruz ya pagó el pasaje. Ya tú ya tienes el pasaje pagado. Hermano, esto incluso literalmente funciona. Si tú estás en el Evangelio, incluso el pasaje a Miami, ¿quién lo ha pagado? ¿Quién lo ha pagado el pasaje a Miami? El Señor. ¿Te acuerdas que lo compartió la pastora cuando vinimos de Montreal? Y vinimos de las conferencias de Valencia. ¿Quién lo pagó? El Señor. Entonces vamos a entrar en el avión. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo pagó, porque ya el Señor lo ha pagado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar de eso. Simplemente entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en el avión. ¿Qué tengo que hacer? Entrar en Cristo. El entrar en Cristo es la evangelización del mundo, porque si nosotros estamos en Cristo y estamos en la evangelización del mundo, entonces todas las cosas funcionan. Eso significa que las cosas van a funcionar sí o sí. Pero si estamos fuera de esto, si estamos fuera del Evangelio, por mucho que nos esforcemos, si yo quiero llegar a Miami, no puedo hacer como el del chiste. Dice, papá, que yo no quiero ir a Miami, yo no quiero ir a Miami. Sí, hijo, sí, que no, papá, que yo no quiero ir a Miami. Dice, sí, hijo, calla y sigue nadando. No podemos llegar nadando a Miami. No lo intentéis. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, podéis coger un barco, vais a tardar mucho más. Pero no puedes llegar por tu fuerza, no puedes llegar, simplemente entra porque Dios te ha dado la gracia. No es por lo mucho que tú te esfuerces, por mucho que las cosas que hagamos, eso no funciona. No va a funcionar por mucho que nosotros nos esforcemos, por muy líderes que seamos. Y si la iglesia crece y estamos creciendo simplemente por el hecho de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, habrá más problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se reunirán? Se reunirán los religiosos. ¿Y qué suelen hacer los religiosos? Se pelearán constantemente. ¿Qué hacen los religiosos? Juzgar a los que trabajan, al pastor, a los obreros, a los diáconos, juzgan. ¿Qué es lo que hacen? Critican, darán problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque los religiosos siempre dan problemas. ¿Y es por qué? Porque no tienen evangelio. Y como no tienen evangelio, no tienen respuestas en su vida. Entonces no les tiene más remedio que hacer ¿qué? El humanismo. Si yo no tengo evangelio, ¿cómo voy a hacer las cosas? Pues a través de mis fuerzas, como lo hace la gente del mundo. No somos bichos raros, porque nuestra naturaleza pecaminosa de Génesis 3, que es mi esfuerzo, mi pensamiento, mi ideología, todas las cosas que yo creo que son válidas, y llegado el caso, incluso dentro de la iglesia, mi religiosidad, mi misticismo insano. Es lo que tenemos que mover. ¿Por qué? Porque no tenemos ese evangelio, no tenemos esa gracia. Por eso es que no tienen esa unidad del evangelio. No tienen esa unidad por hacer la evangelización, porque no tienen la unidad del discipulado, de hacer los discípulos. Y simplemente, ¿qué es? Levantar a los discípulos. Nada más, para que se haga la obra de la evangelización. Por eso la iglesia tiene que tener la unidad del evangelio. Por eso la iglesia tiene que tener solo evangelio. Y tiene que tener la unicidad del evangelio de solo Cristo. Porque si mezclamos con otras cosas, entonces es cuando vienen los problemas. Así es la iglesia primitiva de los primeros cristianos. En esa primera iglesia de los cristianos, la iglesia primitiva, ¿qué ocurrió? Que venció la teología de los judíos, venció al judaísmo, pero no solamente al judaísmo, porque pueden pensar, bueno, es que los judíos son muy religiosos, pero no era solamente a los judíos, también pudieron vencer la filosofía de los griegos y pudo quebrar toda la idolatría de Macedonia en Europa. Incluso venció a la gran potencia de Roma, llegado a los 250 años, pudo vencerla, y esa era la capacidad de la misión y de la evangelización que tenía la iglesia de los primeros cristianos. Así es lo único que necesitamos nosotros también, tener este pensamiento de formar esa iglesia para triunfar con el evangelio y no con cualquier otra cosa. Ese tiene que ser el objetivo del pastor y ese tiene que ser el objetivo de los creyentes. No es crear una iglesia grande, no es el hacer que venga mucha gente a la iglesia, sino que de verdad vengan discípulos a la iglesia a través del evangelio. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos mandó? Ir y haced discípulos. Y yo le preguntaba a un hermano hoy, hablando y tal, digo, la clave está, ¿qué nos mandó Jesús? Hacer discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están nuestros discípulos? ¿Dónde está el discípulo que tenemos que levantar? Ese tiene que ser un título de oración. Señor, que yo sea discípulo en primer lugar.
y después que Dios me dé discípulos de verdad. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, que vengan discípulos. No que vengan simplemente creyentes, no que vengan simplemente religiosos, no que vengan simplemente místicos, no es que venga cualquier tipo de persona. No es eso lo que Dios determina. Dios determina que levantemos los discípulos. Por mucho que vengan personas, si no hay discípulos, ¿qué es lo que veremos? Que será la cáscara, será simplemente la parte externa. Pero no veremos el contenido. El contenido son los discípulos. Por lo cual, si no tenemos ese contenido y solamente tenemos cáscara, ¿qué vendrán? Problemas. Problemas al pastor, problemas a los ancianos, problemas a los líderes, problemas en todos los sentidos, dificultades. Por eso el pastorado y el ministerio tiene que ser hacer discípulos. No discípulos de la iglesia, sino de Cristo. No discípulos del pastor, sino discípulos de Cristo. No discípulos míos, discípulos de Cristo. Y hay que levantar ese tipo de discípulos y ser felices por el Evangelio. Y ser de verdad, poder disfrutar del Evangelio. El poder disfrutar de la evangelización y poder disfrutar del poder del Evangelio que nos da evidencias en nuestra vida. Que podamos tener esas evidencias. Es el tener, y aquí lo puedo decir a vosotros como obreros, tener el 300% de la especialización. Tenéis que ser 300% especialistas. ¿Pero especialistas de qué? Especialistas en el Evangelio. El Evangelio tiene que ser, no sé cómo decirlo, el catón, decíamos antiguamente, ¿no? Lo más sencillo. El 2 y 2 son 4, el M con la A, ma. Tiene que ser eso para nosotros. Y lo tenemos que saber, como nos enseñaban antiguamente el Padre Nuestro en la Iglesia Católica, en la catequesis y todo esto, en el catecismo. Y lo aprendías de memoria. Así tenemos que saber el Evangelio. Por eso muchas veces hay cristianos, hay creyentes que dicen, no, porque yo no estoy preparado todavía. ¿Cómo que no? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Cristo ha muerto, ha resucitado. En fin, te cuenta lo que es eso. Es que ¿qué es Evangelio? Lo que hemos leído, que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este Jesús? Cristo. ¿Qué necesito saber? Nada más. Cristo está contigo. Como viene diciendo más adelante, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya está. Entonces no hace falta saber teología, no hace falta tener un curso de teología, ser un diplomado en teología. No hace falta irse a un seminario para eso. Simplemente transmitir y ser luz y testigo de la obra que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso a veces los mensajes tienes que compartir de ti mismo, decía yo esta mañana. He preferido hablar de qué, de la experiencia, en el sentido de que la gracia que Dios te da. Y no hace falta ser teólogo para eso, es experimentarlo. Entonces, cuando tú experimentas esa gracia de Dios, es fácil transmitirla, es fácil compartirla, porque es tu vida, es tu vivencia, es el mensaje que Dios te ha dado. Por eso yo tengo que transmitirlo. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me ha dado un mensaje. Porque, como decía, yo me tenía que haber muerto, pero Dios no lo ha permitido. Entonces, ¿por qué será? Porque todavía tienes que hacer la obra, tienes que ir a hacer la evangelización, tienes que ir a Miami, tienes que ir a Canadá, tienes que ir... Entonces ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Compartir esto? ¿Qué voy a compartir? La evidencia que Dios me ha dado y la palabra que Dios me ha dado. Clama a mí y yo responderé. Listo, ya está. No es un texto bíblico simplemente, es el mensaje que Dios me da. Es el mensaje que yo aplico a mi propia vida. Por eso, si preparamos una cosa que sea solo evangelio, con esa especialización, ser 100% especializado en el evangelio, ser 100% especializado en la capacidad o en los talentos. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? ¿Cuál es el talento o la capacidad que Dios te ha dado? Entonces, 100% con ese talento, ponlo en la obra del evangelio. Si yo tengo 100% evangelio y 100% mi especialidad, si yo soy especialista en lo que hago, soy el mejor de lo que hago, no importa lo que hagas. Es que yo soy ama de casa, pues soy la mejor ama de casa. Es que soy vendedor, sé el mejor vendedor. Es que soy repartidor, sé el mejor repartidor. Es que soy ferralla, sé el mejor ferralla, el mejor albañil, sé lo mejor, porque con tu especialidad puedes hacer la globalización. Con tu especialidad tú puedes levantar. ¿Por qué eres así de bueno? Porque Dios está conmigo. ¿Y lo hago para qué? Para mí, no, para la gloria de Dios. Entonces, 100% tienes que ser especialista del Evangelio, 100% tienes que ser especialista en el talento y 100% especialista en la vida.
Tienes que tener una vida de orden, una vida organizada, una vida con propósito. Tiene que ser una vida que de verdad podamos vivirla con la especialidad y con el talento, que sea una vida de verdad ordenada, con la alimentación ordenada. Tan importante la alimentación hoy en día. Yo no sé vosotros, pero yo no sé si es que Dios me está hablando, nos está hablando mi esposa a mí, pero continuamente recibimos mensajes, comentarios. Alimentación, alimentación, alimentación. Que esto es sano, tenéis que tener esto, que es antiinflamatorio, que es antioxidante, que es... ¿Por qué? Porque tenemos que conservar, tenemos que tener orden en nuestra vida, empezando por nuestro cuerpo, por la alimentación. ¿Verdad? Es una cosa muy curiosa, pero yo siempre digo, cuando los creyentes quieren decir, es que tal cristiano fuma, como un hermano salía con el cigarrillo, ¿no? Y hay algunos creyentes que se quedaban mirando y diciendo, wow, cigarrillo, ¿no? Está bien, es malo, sí. No, es que somos templo del Espíritu Santo. Vale, vale. ¿Y la comida? ¿Y la comida? ¿No somos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué comemos lo que nos da la gana? ¿Y por qué comemos cosas que no nos sientan bien? ¿Por qué comemos indebidamente? ¿Por qué no tenemos cuidado en la alimentación? O como hablaba también con un hermano, con el deporte. ¿Por qué no hacemos más ejercicio? ¿Por qué no nos cuidamos más? Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no solamente para no fumar, o para no beber, o para no drogarnos. Sino también tengo que mantener mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en la alimentación que tenemos. No digo mucho o poco, digo cuidado en la alimentación que tenemos. ¿Por qué razón? Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero no simplemente por eso, sino porque yo tengo que mantener, y nosotros oramos, mi esposa y yo, y estamos orando mucho, ¿para qué? Para poder viajar. No porque ella se encuentre bien o yo me encuentre bien, que vale, está bien, pero no es por eso simplemente. No es porque yo me encuentre cómodo, sino porque tenemos que movernos. Tenemos que hacer un viaje de Santander aquí. Son casi 500 kilómetros, tenemos que hacerlo. Ir a coger un avión y hacer escala y estar allí. Y de allí estaremos moviéndonos de un lugar a otro, dentro de Miami. Y luego tenemos que volver. Y ya tenemos que organizar otro viaje para el mes de abril. Queremos ir a las conferencias de misioneros. Tenemos que ir a Corea. Si yo no tengo salud, no puedo ir. Si yo no me cuido, no vale decir eso de, bueno, pero luego oro a Dios y que Dios me adelgace y Dios me cure. Hombre, sí, pero no me hagáis trampa a Dios. No hagamos trampa a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, Señor, sáname. Bueno, yo te sano, pero cuídate un poquito, ¿no? O sea, vamos a cuidarnos un poquito. Vamos a ser especialistas en la vida, a tener un orden en la vida, a acostarnos una hora prudente. Muchas veces nos acostamos, nos quedamos viendo la televisión, nos quedamos viéndonos, bueno, ahora ya la televisión, el internet, el YouTube, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que tenemos. Y luego, ay, pastor, es que he venido tarde. Sí, pero es que tiene un sueño esta mañana. Vamos a ver, si te has acostado a las 2 de la mañana es normal que tengas sueño. No es el diablo que te ha venido. No, es que el diablo no me dejaba abrir los ojos y las sábanas me han arrollado como si fuese el diablo, me han arrollado las sábanas y no me podía levantar. No, no es el diablo, eres tú que te has acostado mal, te has acostado tarde, ¿no? Ese tipo de cosas. Tenemos que tener ese control y esa especialización en la vida. No hablo de nadie, hablo de mí. Yo estoy hablando de mí, ¿verdad? No, ahí me pongo yo como ejemplo. Entonces, tenemos que tener triunfo en la vida por el Evangelio. No para estar guapos o más delgaditos o para tener el último modelito. No, por el Evangelio. ¿Por qué? Porque la clave está en el Evangelio. Amén. Entonces, como obreros que podamos entender esta palabra, con ese triunfo, entonces tendremos la plataforma para darlo todo a todas las naciones. Si no, no podremos. Y no tener miedo a la muerte. Como compartía antes con el pastor Francisco, para mí es un testimonio vivo. A mí me impresionó. Las veces que hemos ido a verle, que íbamos a ver al pastor para darle ánimos, para orar por él nos daba ánimos a nosotros y oraba por nosotros. Digo, anda. Digo, pues haber venido tú a verme a mi casa, ya puestos. Pero, ¿por qué? No hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Un remanente como José, un remanente como David. El levantar este tipo de remanentes tiene que ser nuestro objetivo. Levantar hombres y mujeres, discípulos de esta manera y de esta envergadura, que puedan entender que incluso la muerte es una bendición. Que la muerte es la gracia de Dios, es el culmen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Mueres, cierras los ojos, los abres y ya estás en la gloria de Dios. Ya está, se acabó el sufrimiento, el dolor, se acabó la enfermedad, se acabó todo. Ya estás disfrutando de la vida eterna. Es cerrar los ojos, abrirlos.
No, es que los muertos están en el Hades. No, estás en la vida eterna ya, en la vida eterna es eterna. No empieza cuando tú te mueres, ya la vida eterna ya está. Eres tú quien estás en un impasse, tú entras en la vida eterna, ya estás disfrutando. No esperas a que venga Cristo o haga el fin del mundo. No, ya está. Para Dios no hay tiempo, para ti sí. Pero el tiempo de verdad, pensémoslo, ¿el tiempo existe? ¿El tiempo existe? El tiempo es algo que nosotros hemos controlado o tratado de controlar, pero el tiempo en sí mismo no existe. Es independiente de nosotros, es algo que está ahí. Es una sucesión de eventos, pero no existe el tiempo en sí mismo. Es relativo. Decía Einstein, ¿no? Es relativo. Entonces, la eternidad, imagínate. Si preparamos el Evangelio, entonces todas las demás cosas, hermano, no tiene más remedio que ocurrir. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra inclusive, ¿no? Mateo 6:33. Entonces, si yo me centro en el Evangelio, si yo vivo por el Evangelio, no te preocupes por nada. Si no funciona el Evangelio, como hay muchos, es que el Evangelio no funciona. Pues si no funciona el Evangelio, entonces tampoco tienes al Emmanuel. Dios no puede estar contigo. Si no funciona el Evangelio, entonces no puedes hacer la guerra espiritual. Si no puede funcionar el Evangelio y no hacemos esa oración, entonces, normal que nos vayan mal las cosas. Normal que estemos frustrados. Normal que tengamos problemas. ¿Por qué? Porque estamos solos ante el enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo y creemos que el Evangelio no funciona. No, es que no me funciona el Evangelio. Estás perdido entonces. El Evangelio no es que no funcione. El Evangelio funciona. Quien no funciona eres tú. Que no estás entendiendo la importancia del Evangelio. Por eso tenemos que entender que hemos recibido mucha gracia y hemos recibido mucha bendición entendiendo el Evangelio. Os felicito por ello. Que aunque ahora no funcione o parezca que no funcione, o parezca que todavía, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque el Evangelio al final siempre funciona. Siempre. Simplemente permanece, espera. Porque el Evangelio funciona. A veces somos nosotros los que no le damos tiempo al Evangelio. Somos nosotros quienes a veces nos precipitamos porque no terminamos de entender que lo importante es disfrutar del Evangelio, estar dentro del Evangelio sin necesidad de hacer nada, como cuando sales en ese avión. Que en Cristo no tienes que hacer nada, sino que tienes que disfrutar del Evangelio. Y el Evangelio cada vez mejora. Sin el Evangelio, al final todo empeora. Cada año es más difícil fuera del Evangelio. Cada vez ocurren más cosas penosas. Pero dentro del Evangelio cada vez mejora. Por eso podemos decir que estamos en el primer día del resto de nuestra vida y que todavía lo mejor está por venir. Yo me di gracias a Dios porque lo mejor está por venir. Yo le di gracias a Dios que hay que esperar, sí, pero el otro día mi esposa me lo recordó. No lo habíamos pensado mucho, pero mi esposa me lo recordó y me decía, Antonio, ¿tú te acuerdas cuando éramos jovencitos? Cuando éramos novios, sabéis que nos conocimos muy jóvenes. Cuando éramos jóvenes, no sé, 16, 17 años, cuando fuimos a hablar con el pastor y decimos que queremos ser misioneros, por ahí, ¿no? 16 años o por ahí. Que el pastor nos miraba diciendo, estos piolines, ¿dónde van con esos años? Con 16 años dijimos, no queremos ir a Australia, ni más ni menos que a Australia, allí a cuidar ovejas, ¿sabes tú? A cuidar ovejas. Y el pastor dijo, sí, bueno. Pero yo digo, ¿quién puso ese anhelo en el corazón nuestro? Para que hoy, al cabo de los casi 50 años, Dios está cumpliendo esa palabra. Y estamos yendo y saliendo a hacer misiones. No es África en ese sentido, no es la misión típica que te vas a un país así un poco, digamos, oriental o africano, tal, no. Donde Dios abre las puertas. Pero 50 años después, Dios está haciendo esa obra. Y me lo recordaba, estamos yendo y Dios ha cumplido, porque ¿quién puso eso en nuestro corazón? Lo puso Dios. ¿Qué íbamos a pensar nosotros con 16 años? Ni sabía ni siquiera lo que eran las misiones. Pero ya teníamos ese anhelo, queremos ir. Me recordaba, le decía a mi esposa, me recuerda a Pablo, tengo que ir a ver Roma. ¿Y dónde ha salido eso, Pablo? ¿De dónde ha salido? Del corazón de Dios. Entonces, Dios cumple su palabra siempre. Y siempre al final, siempre es lo mejor. Y ahora estamos disfrutando de eso que en nuestra juventud anhelábamos, mi esposa y yo. Y ahora podemos ir juntos a hacer un viaje misionero y poder estar haciendo la obra. Es una respuesta de parte de Dios. Entonces, a veces no lo vemos, no lo entendemos, pasan de largo, pero Señor, gracias porque es una respuesta que tú nos has dado. Una respuesta dentro del Evangelio.
Señor, gracias. Tengamos acción de gracias. Por eso decía al principio, todo lo puedo en Cristo. ¿Todo lo puedo? Sí, todo lo puedo. ¿Tienes acción de gracias de verdad entonces por todo lo que puedes? Porque a veces lo decimos de tan rutina y tan rápido, todo lo puedo, y no paramos a reflexionar. ¿Has dado gracias a Dios por todo lo que puedes? Es que no es mucho, da igual, por lo poco mucho. ¿Le has dado gracias a Dios en todo lo que puedes? ¿Y le has pedido a Dios que te fortalezca en lo que no puedes? ¿Eres consciente de lo que no puedes? ¿Eres consciente de lo que no está en Cristo? ¿Eres consciente de lo que no está dentro del Evangelio, que todavía falta? Porque lo decimos tan rápido que a veces todo el poder de Cristo, y lo empleamos para casi cualquier cosa y para todo, pero sin pensar lo que pedimos. Por eso si estamos dentro del Evangelio es una etapa que Dios está haciendo. Por eso no es que funcione o no funcione o deje de funcionar. Lo importante que es estar dentro del Evangelio. No pienses si funciona o no funciona, da igual. No lo pienses, no lo mires, simplemente permanece dentro del Evangelio. Porque si estamos dentro del arca no pasa nada, como le dijo a Noé. Si estamos fuera del arca es que al final ¿qué vamos a hacer? Al final fracasamos, al final vamos a morir. Pero si estamos dentro, el arca es Cristo. El estar dentro de Cristo es estar dentro del arca. Nosotros estamos dentro de ese arca y aunque fuera haya truenos, haya relámpagos, aunque llueva 40 días, aunque llueva 40 noches, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros ahora en nuestra casa, cuando estuvo nuestra hermana Esperanza no llovió, creo. Pero estas 2 noches, antes de venir para acá, han caído unas jarradas de agua, como llaman allí, jarras. Es más, me caló y me cayó agua. Estando en la cama me cayó agua. O sea, caló un poquito. Pero caía agua que estábamos dentro y no nos oíamos. Es decir, es que no nos deja oír del ruido del agua. Y mi esposa me decía, no sé si tendríamos que bajar a sacar el coche del garaje, como está abajo, porque ya ha habido una inundación, no sea que se nos inunde el coche. Digo, bueno, pues nada, de intensidad. Pero, ¿qué es lo que significa? Aunque llueva y aunque esté 40 días, 40 noches, no pasa nada. Ya, pero ¿y si se inunda? Pues ya se ha inundado y no pasa nada. Ya se ha inundado. Ya se inundó antes de ir nosotros allí. Ya se inundó la casa. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos dentro del arca. Estamos dentro del arca, es todo lo que necesitamos nosotros. Y Noé metió todas las cosas dentro del arca. No solamente los animales, metió todo. Había que comer durante 40 días y 40 noches. Es decir, Dios proveyó de todo. Si estamos dentro del arca, Dios provee de todo. Amén. Dios nos va a dar todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el origen de todo. Y lo único que necesitamos es el Evangelio, porque ahí está todo. Porque todo viene de parte de Dios. Amén. Porque todo es de Dios. El hombre nunca ha creado nada. Dios lo ha creado todo. Amén. Y Dios, como decía al principio, decía esta mañana, Dios lo sabe todo. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo. No quiero hacerme más pesado, ni quiero hacerme más largo, pero que nos quedemos con esta palabra. Amén. Lo único que necesitamos es estar dentro del arca, dentro del Evangelio. Nada más. Con eso vendrá la reforma de nuestra vida. Con eso vendrá la reforma de la Iglesia. Vendrá la reforma religiosa, es decir, de todas las iglesias. Con eso podremos reformar la cultura de un país. Hermanos, que no tengamos que tener gobiernos como los que hoy tenemos, no solo en España, en Europa. Gobiernos basados en la oscuridad, basados en el despropósito, en todo lo contrario a lo que representa Dios. ¿Quién puede cambiar eso? No son los políticos, es la Iglesia. La Iglesia que permanece en Cristo. Y podremos cambiar la cultura, podremos cambiar la política y podremos cambiar la economía de un país. En vez de que se la lleven todas estas organizaciones, ONGs, que sean para el Evangelio. Amén. Que Dios os bendiga. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que tu gracia siga estando sobre cada uno de nosotros y que podamos tener esta conclusión de solo Evangelio, de solo Cristo, y de permanecer solo en Evangelio y permanecer solo Cristo. A ti, oh Dios, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.